vamos a trabajar en este caso lo que es semana 8, semana 10. Cuando hemos trabajado, jóvenes, sobre lo que es la semana 8, hemos trabajado todo relacionado a lo que es la memoria y la atención. Recuerden ustedes, cuando hablamos acerca de la atención, ¿por qué es importante este proceso psicológico? La atención, ¿qué tipo de proceso psicológico será? Tanto la atención como la memoria están constituidos dentro de los procesos psicológicos básicos o superiores. ¿Qué me dicen ustedes? Superiores. Ya. Vamos a ir viendo aquí. Cuando nosotros hacemos mención de los procesos básicos me permiten a mí tener los elementos para poder yo procesar información. Y dentro de esos elementos fundamentales está la percepción, la atención, y que toda esa información que yo voy a ir captando la voy a almacenar en mi memoria. Entonces, estos procesos se van a ir constituyendo como procesos básicos. Pero cuando nosotros hablamos ya de un proceso más complejo, por lo cual se denomina superior, está dentro de lo que llamamos nosotros ya el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje, el aprendizaje propiamente. Entonces, el día de hoy vamos a ir recordando sobre los procesos psicológicos básicos como es la atención y la memoria. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la atención, recuerda que la atención es una propiedad fundamental para poder entender con claridad sobre el entorno que me rodea. La percepción utiliza como propiedad fundamental a la atención para poder justamente tener información y poder comprender con mayor claridad todos los elementos que se encuentran en el medio. Por lo tanto, la atención te va a permitir adaptarte o emplear elementos para poder desenvolverte adecuadamente dentro de tu entorno. Nos permite filtrar información. Por eso hablamos de que la atención es un proceso base. Permite establecer tu proceso discriminativo. Es el responsable de que yo, toda esa información que yo he captado, que yo ya he interpretado, que yo haya ido registrando, ahora lo voy a filtrar, ¿no? La que yo considero la más importante, la voy a seleccionar para poder luego almacenarla en mi memoria, con la finalidad de poder utilizarlo en otro momento. Para ello utilizamos 3 tipos de atención. ¿Recuerda cuáles son esos tipos de atención? De acuerdo, en este caso, ¿no?, al grado de la actitud del sujeto. ¿Se recuerdan? Sostenida, dividida. Actitud o interés. Ah, mira, de acuerdo a la actitud del sujeto y ahí de acuerdo al del interés del sujeto. De acuerdo al interés del sujeto, ya me mencionó su compañero. ¿Cuál era de acuerdo al interés? Tenemos... Sostenida, selectiva y dividida. Ok. Selectiva. Y de acuerdo al grado de control y de acuerdo al grado que se manifiesta en tus actitudes, vamos a ir encontrando ahí la voluntaria y la involuntaria. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la atención, ¿qué tipo de atención me permite a mí distribuir mi foco atencional en 2 o más actividades al mismo tiempo? Dividida. La dividida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Y todos podemos utilizar la atención dividida? ¿O en qué casos nosotros aplicamos una atención dividida? ¿En qué situaciones? En actividades mecanizadas. En actividades mecanizadas. Por lo tanto, uno ya debe tener de alguna u otra forma experiencia para poder realizar una actividad de este tipo. Ejemplo de atención dividida. Escribir mientras escucho la clase. Claro, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con una atención dividida, ¿no? Estamos de repente escuchando y tomando apuntes. Atención dividida.
Y eso es importante. Pero como dijo su compañero, porque ya hay actividades que nosotros hemos automatizado y por lo tanto se nos va a hacer más fácil realizar otras actividades perceptuales. Pero cuando tú, por ejemplo, estás iniciando una actividad y empiezas a realizar o quieres escuchar la clase y quieres resolver un ejercicio y recién estás en este entrenamiento de poder, ¿no? Recién te has matriculado, imaginemos, en el curso, e intentas hacer ello, ¿qué puede pasar? ¿Qué se va a generar? Que aprendas mal ambos. Ya, pero mira, tú dices, voy a aprender mal, no voy a poder recordar esa información como se debe. Mira, a ir generando en que muchos dicen, pero yo en la clase sí estuve atendiendo, pero no recuerdo, no sé qué me pasa. Es que muchas veces esta información, ¿no? Llegar, ¿no? A almacenarse en nuestra memoria. Y como de repente ha sido captado a través de nuestra memoria sensorial, ¿no? Pero como no ha sido reforzada, simplemente esta información tiende a desvanecerse y se pierde. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos acerca de la atención, sobre todo la atención dividida, yo puedo realizar dos actividades, pero una de ellas se tiene que haber, como dice su compañero, ser automatizada para que yo pueda ejecutar otras, ¿no? De relevancia. Caso contrario, puede generar el fenómeno de la interfe, de las llamadas interferencias. Ustedes se han dado cuenta, las interferencias van a impedir que nosotros podamos recordar información. Se va a ir generando ese fenómeno el fenómeno del olvido. Por eso se dice que uno de los procesos fundamentales para poder yo recordar es atender. Pero puedo yo aplicar una atención dividida o también puedo aplicar una atención de carácter sostenida y una atención selectiva. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la atención sostenida, eso es lo que nosotros tenemos que ir estimulando de manera continua, porque la atención sostenida hace de que tú puedas mantenerte por mucho más tiempo en una actividad. Por lo tanto, hace que te involucres y puedas lograr tu objetivo. Pero cuando tú activas una atención sostenida, de manera inmediata vas a poner en práctica también una atención de carácter selectiva. Porque imagínense ustedes cuando hablamos de una atención selectiva. Tú, por ejemplo, estás repasando tu texto y ves un ejercicio, dices, este ejercicio que se está, ¿no? Se está repitiendo de forma continua. Mira, lo han preguntado de una manera distinta en el año 2000, en el 2022, en el 2023, 2024. Ahí, por ejemplo, te has dado cuenta de que hay un ejercicio similar que se repite de manera constante. Eso ha sido identificado gracias a qué? ¿A qué tipo de atención? Sostenida, dividida, selectiva. Chicos, ¿a qué tipo de atención? Sostenida. A ver, ¿por qué sostenida? Te has dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Mira, has estado repasando y ahí te has dado cuenta que hay un ejercicio que continuamente se viene repitiendo, ¿no? Tanto en el 2000, ¿no? En el tiempo, 2002, 2003, 2000, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, no, atención sostenida. Pero la atención sostenida implica que tú vayas a captar información de una manera general. Vas a estar concentrado en toda una actividad. Pero cuando nosotros hablamos de una atención selectiva, tiene la capacidad de poder focalizar mi atención en un solo aspecto, en un solo rasgo. Y voy a dejar de lado todo elemento irrelevante. Capto la esencia. Entonces, tú te vas a dar cuenta, yo puedo estar revisando folletos, boletines, separatas, pero me voy a orientar hacia un ejercicio
y digo, mire, esta tiene cierta similitud con la otra del otro año, es porque he ido estimulando mi atención, pero de tipo selectivo. Y esa atención selectiva, ¿no? De acuerdo a la actitud, vendría a ser una atención de carácter voluntaria. ¿Por qué? Porque tú ya planificas de manera intencional tus actividades y vas a ir movilizando tu centro de interés, tu motivación para lograr, ¿no?, los propósitos establecidos. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a empezar a trabajar el primer ejercicio. El primer ejercicio está relacionado justamente con nuestro con nuestra atención. Pero vamos aquí a diferenciar qué tipo de atención está presente. En el ejercicio 1 dice, Carlos es un experimentado taxista que mientras conduce entabla largas e interesantes conversaciones con sus clientes sobre los últimos acontecimientos del país. Escucha los principales noticieros radiales, alternando entre emisoras, y no pierde la oportunidad de consultar a Google Maps para ubicarse mejor en las calles, generalmente con un tránsito muy complicado. ¿A qué tipo de atención, no, hace posible esta conducta de Carlos? ¿Qué tipo de atención está poniendo en acción? ¿Dividida? La dividida. La B. La B, ¿no? De frente es la atención dividida, porque aquí estamos observando el taxista está realizando dos actividades de manera paralela, como es en este caso el manejar, ¿no? Escuchar, mira, está escuchando la noticia, pero también, ¿no?, se está ubicando, ¿no?, para poder dirigirse, ¿no?, en las calles en el cual pueda tener un mejor despliegue. Entonces, aquí el texto está referido pues a una atención de carácter dividida. Y de acuerdo al grado de interés del sujeto, está dentro de este aspecto. Y si yo te digo, por ejemplo, ya no de acuerdo al grado de interés del sujeto, sino de acuerdo al grado de la actitud del sujeto, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿Habría respuesta o no habría respuesta? En las alternativas, no. En las alternativas no hay. ¿Pero cuál sería? A ver, ¿cómo lo Voluntario. Voluntario. Ajá, claro, porque aquí estamos hablando simplemente de acuerdo al interés del sujeto. Y nos dice, ¿no? Carlos se denomina la atención dividida, que está dentro de este campo, de este mecanismo centrado en su interés. Pero si te dicen a ti específicamente, de acuerdo al grado de la actitud de Carlos, ¿cuál vendría a ser la atención? ¿No? Ahí de frente marcamos de acuerdo a la atención voluntaria. Entonces, se puede ir presentando justamente en estas dos posibilidades. Pero recuerda tú, cuando nosotros hablamos de la atención es el elemento que va a permitir que nosotros, al filtrar información, toda esa información la vamos a poder conducir y almacenar en nuestra memoria. Pero nosotros, cuando hablamos de la memoria, lo vamos a ir almacenando en nuestra memoria sensorial, en nuestra memoria de corto plazo, en nuestra memoria de largo plazo. Pero de estos tres procesos de almacenamiento, hay uno que es el encargado de procesar y transformar la información. ¿Cuál de estos sistemas es? ¿El de corto, el de largo, el sensorial? ¿Cuál de ellos me permite procesar información, transformar información? ¿Cuál de estos sistemas? ¿El corto? ¿El corto plazo? El de corto plazo. La memoria de corto plazo es el responsable del procesamiento, es el único que va a transformar información. Incluso puede acudir a la memoria de largo plazo para poder resolver un problema de manera inmediata. Si ustedes, por ejemplo, le piden que realicen un cálculo, ¿no? Te están diciendo, oye, vas a sacar, por ejemplo, van a vender un producto y te piden que saques el IGB de ese producto y tú acudes a información que tú tienes almacenado para resolver información en el momento.
En ese instante, tú estás trabajando con tu memoria de corto plazo. Mira, a pesar que la memoria de corto plazo, tú dices, no, pero que no es una memoria en la cual simplemente voy a utilizar información que se encuentre en el momento. Sí es cierto, pero en el momento que yo estoy transformando la información, en el momento en el que yo estoy procesando, puedo yo acudir a esta memoria de largo plazo para poder encontrar soluciones. Recuerda que la memoria a corto plazo, o también llamada memoria de trabajo, va a ir albergando información de carácter significativa y es la única memoria en la cual alberga información entre 15 y 30 segundos y luego toda esa información se va a ir desvaneciendo. Pero si yo quiero que toda esa información significativa, pero limitada, que es la memoria de corto plazo, se pueda mantener por mucho más tiempo, ¿qué mecanismo voy a utilizar? ¿Qué mecanismo de control me permite que la información que está en mi memoria a corto plazo se pueda transferir en la memoria de largo plazo? ¿El repaso? El repaso. Muy bien, el repaso. Tú tienes que estar continuamente repitiendo. Muchos de ustedes dicen, profesora, yo no me acuerdo. En clase sí, pero hay cosas que no. Tienes que practicarlo. Repásalo, repítelo, infórmalo a tu colega. Eso te va a permitir lograr esa transferencia de información. Cuando tú has transferido tu memoria de largo plazo, toda esa información en la memoria de largo plazo se va a ir almacenando, ya sea tu memoria explícita o tu memoria implícita. ¿Recuerdas tú a qué llamamos memoria implícita? Los que no pueden ser expresados con palabras, creo. Claro. Por ejemplo, ¿quiénes encontramos aquí? La procedimental y la ¿Memoria episódica. emocional? La memoria emocional y la memoria, como dice su compañera, procedimental. Procedimental. Ese, por ejemplo, es nuestra memoria, como tú te has dado cuenta, implícita. No eres consciente de poseer esos recuerdos, afloran. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de memoria implícita, tú, de alguna u otra forma, en el transcurrir de nuestras vidas, vamos a ir activándolo. Y, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, dicen, no sé, no quiero ver ningún examen, porque cada vez que yo veo un examen me pongo muy nostálgico, me pongo muy triste. Entonces, tú te estás dando cuenta de que tú ves un examen pasado y te viene la nostalgia, te viene la tristeza. Eso es producto porque se ha activado, ¿qué memoria? La memoria implícita, la memoria explícita. ¿Explícita? ¿Por qué explícita? Cita. ¿Por qué Porque explícita? sería episódica. Claro, claro. La explícita es que tú ya eres consciente, ¿no? Eres consciente de esos recuerdos. Tú dices, mira, yo me pongo triste por esta situación. Y ahí vas a ir evocando tal vez todos los sucesos que pasó. No, en ese examen no me fue muy bien y por ende viene toda la tristeza. Pero ese recuerdo de carácter intencional ya vendría a ser una memoria explícita, una memoria una memoria declarativa. Como tú has dicho, profesora, es una memoria es una memoria episódica. Entonces, en las explícitas tenemos a las episódicas y tenemos también a las semánticas, mientras que las implícitas encontramos a la memoria emocional y la memoria, en este caso, procedimental. Recuerda que la memoria procedimental está relacionado con nuestra atención, pero con nuestra atención de carácter, ¿qué tipo de atención? Chicos, ¿qué tipo de atención? En la memoria procedimental. ¿Sostenida? ¿Sostenida? A ver, mira, tú, por ejemplo, tú estás manejando, ¿no? Cuando tú manejas, ¿qué utilizas? Tú manejas, estás escuchando de repente una radio, estás hablando por teléfono.
¿Qué tipo de atención estás utilizando? Dividida. Dividida. La atención dividida, pero a la vez estás realizando prácticamente, estás maniobrando, ¿no? Estás manejando, y eso es debido a tu memoria procedimental. Memoria procedimental, recuerda, casi siempre la memoria procedimental está arraigado con tu atención dividida, con la atención dividida, y la que nos va a permitir realizar diversas actividades. Ahora, miren ustedes en este ejercicio. Vamos acá. Ejercicio 2. Ustedes me van a decir, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, dice, Molly le comenta a su amiga que el jueves pasado, mientras estaba preparando la cena, recordó cómo su abuela solía cocinar el mismo platillo para las reuniones familiares. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar la receta, recibió una llamada telefónica inesperada y se olvidó añadir el ingrediente principal, lo que le hizo sentir una mezcla de frustración y nostalgia. Basándose en la memoria de largo plazo, señale el enunciado correcto. ¿Cuál será el enunciado correcto en este ejercicio número 2? La 2, el caso está relacionado con la La memoria implícita. D. A ver, dice, la D, solo 2. La B. A ver, vamos a ver, ¿ya? La Miren, C. dice acá. Ahora, mira, tenemos 3 respuestas. La implícita y la episódica. Vamos a ver. Dice, Molly le comenta a su amiga Iris que el jueves pasado, mientras estaba preparando, recordó cómo su abuela, ¿no? Aquí, ¿qué? Si está recordando, por ejemplo, acontecimientos de lo que ya ocurrió, ¿qué vendría a ser ahí? ¿A qué está haciendo mención, Molly? ¿Episódico? Episódica. ¿Y la memoria episódica qué es? Es memoria. Aquí, por ejemplo, ya está la memoria Ajá, la memoria episódica o es explícita. ¿No es cierto? ¿Estamos ahí? Sí. Ok, ahí. Ahora dice, sin embargo, cuando estaba a punto de terminar la receta, recibió una llamada y se olvidó añadir el ingrediente. Ya, se olvidó. Entonces sufrió una interferencia. Pero que eso le hizo sentir, ¿qué le hizo sentir? Frustración y nostalgia. Aquí, por ejemplo, estaba muy acá. Frustración y nostalgia. ¿Qué vendría a ser ahí? Ella le hizo sentir, dice, estaba frustrada, ¿no? Estaba con mucha nostalgia. ¿Podría ser simplemente dos emociones? Claro, ahí, por ejemplo, pero estaría activando, ¿no? Estaría activando su memoria emocional en esa situación, ¿no? Como dice, hay una mezcla de frustración y nostalgia, ha ido activando esa memoria emocional ante ese hecho, ¿no? De haber olvidado mezclar, pues, ese ingrediente. Ahí, por ejemplo, estaría la memoria emocional. En esta situación, en este caso en particular. Ahora, pero dice acá, basándonos en la memoria de largo plazo, señala el enunciado correcto. Yo pregunto, ¿el caso está relacionado con la memoria implícita? No. Ah, no sé, profesora, pero aquí está la memoria explícita y aquí está la memoria implícita. Sí, pues, pero todo el caso estará, porque ahí dice el caso, y el caso viene a ser todo el contexto. ¿Todo el contexto está relacionado con la memoria implícita? No. Solo está una situación particular. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La E. La E. La E. Mira, ahí tú tienes que leer, cuando te hacen la pregunta de este tipo, tienes que leer bien. Ah, pero dice el K, mira, una cosa es, acá ya te están especificando de la persona, aquí están hablando del relato, ¿no? Algo ya es particular, pero acá yo lo englobó.
Si ya lo englobó, si todo hubiera sido, ¿no?, implícito, esa sería la respuesta. Pero no. Si acá hubiera sido, por ejemplo, memoria procedimental, ahí sí serían las 3 respuestas, pero no. Entonces, aquí en este caso, solo estaría presente la respuesta, la 1 y la 3. Esa sería la respuesta correcta. Mi ¿Se disculpa, entiende? una consulta. Te escucho. Por ejemplo, si hubiera dicho que Molly recordaba cómo lo preparaba, o sea, yo lo entendí eso de cómo que lo cocinaba, estaba recordando las acciones, o sea, los movimientos, eso. No lo vi como una memoria episódica. Mira. Ahora, ¿en qué situación? Si Dice, hubiera dicho, no, acá en el caso. allá ahí dice que recordó cómo su abuela solía cocinar, o sea, yo entendí de sus acciones, de cómo lo hacía. Pero para que te diga cómo lo hacía, tendría que especificarte. Porque acá simplemente, acá mira que dice, estaba preparando la cena y recordó cómo su abuela solía cocinar ese platillo. Es decir, cómo solía cocinar. Ella cocinaba, dice, ¿no? Le echaba de repente tal cosa. La información que está dando ya es general. Si hubiera sido procedimental, de frente te dice, solía cocinar, pero ¿cocinar qué? ¿Qué cosa va a hacer? Ella, por ejemplo, cuando ella cocinaba, tú no sabes cómo hacía una tortilla. Ahí te tiene que especificar. Lo lanzaba y regresaba a la sartén. Esa facilidad de poder mantenerlo de repente en el espacio. Ahí ya vendría a ser memoria procedimental. Pero aquí no, en ningún momento te está diciendo que ella está realizando, por ejemplo, esas acciones de forma automática mientras que está haciendo otra cosa. Acá dice recordó nada más, recordó cómo su abuela solía cocinar el platillo. Es decir, situaciones, recetas, contenido, pero más no, de repente, la acción en sí. Para que tú me digas, memoria, profesora, acá estamos hablando de una memoria procedimental. No, digo que quieres si está caliente, no, si es caliente, si no. ¿Cómo? Ay, no. Ay. ¿Se entiende? Sí, Miss, muchas gracias, ya entendí ya. Ya, Ya tiene que ser. Te escucho. Cuando me digan de esa forma, yo ya lo tomo como una memoria procedimental, entonces. La memoria procedimental te la van a especificar. Por ejemplo, mira, José estaba caminando, ¿no? Y de repente su amigo le lanza a la piscina. Todos asustados pensaron que se iba a ahogar, pero él salió airoso. José había dejado de practicar hace muchísimo tiempo. Sin embargo, él era, ¿no?, campeón de natación. ¿Tú te has dado cuenta ahí qué pasó? ¿Qué hizo que él saliera airoso? Que sabe nadar eso. Ok. ¿Qué está utilizando? ¿Memoria episódica? ¿Memoria emocional? ¿Procedimental? ¿Semántica? ¿Qué está recordando? Salió airoso. No se ahogó. ¿Cuál es? ¿Es memoria explícita o memoria implícita? Implícita. Implícita. ¿Ok? Es decir, mira, él era un experto nadador, pero había dejado de hacerlo. Lo lanzan y él sale airoso, porque está utilizando, ¿qué está utilizando? Su memoria procedimental. procedimental. Pero mira, si te has dado cuenta, ¿hay un antecedente o no? Te Sí. tienen que establecer ese antecedente para que tú digas, ya, tiene destreza. Y eso va a ir evocando y va recordando. Te va a contextualizar. Aquí no te están contextualizando, aquí simplemente te han dado la información de manera general, ¿ok?
Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos al ejercicio. Uy, uy, uy. Ya, Miss, muchas gracias. Ya está. En el ejercicio 3. En el ejercicio 3, miren, nosotros ya hemos almacenado información en la memoria y toda la información que se encuentra en la memoria ahora lo podemos manipular. Entonces, cuando nosotros manipulamos, ya estimulamos y damos paso a nuestro pensamiento, ¿no? El pensamiento, recuerda, es un proceso que hace que nosotros podamos manipular información a través de conceptos, a través de imágenes. Utilizamos también la palabra. Pero cuando hablamos del pensamiento, el pensamiento cumplía dos funciones importantes. ¿Recuerdas? Había una función elaborativa y una función, en este caso, representacional. En la función representacional habían etapas. ¿Recuerdas? Estaba la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen mental, la imagen gráfica y el lenguaje. Ese es en la parte representacional. Cómo se utiliza símbolos para poder evocar. Pero cuando hablamos acerca de la función elaborativa, ya utilizamos la unidad de análisis que son los conceptos. Y eso nos va a permitir, estos conceptos nos va a permitir tomar decisiones, resolver problemas y también realizar, ¿no?, determinado tipo de esquemas gráficos. Pero para ello vamos a ir aplicando una serie de estrategias, procedimientos. Utilizamos varios procedimientos, por ejemplo, para resolver un ejercicio, un problema. La estrategia de ensayo y error, la estrategia de recuperación de información, la estrategia del algoritmo, la estrategia de la heurística. Estas estrategias las utilizamos para poder resolver un ejercicio. Entonces, cuando nosotros hablamos del pensamiento, vamos viendo estas estrategias. La heurística es la que nos acerca a la solución del problema, pero no nos garantiza que sea la correcta. Por eso decimos que en la heurística utiliza mucho lo que son los atajos mentales. Y está más relacionado la heurística también con los estereotipos, ¿no? Que acudimos a los estereotipos para poder dar una respuesta válida. En cambio, cuando hablamos del algoritmo, el algoritmo ya son procedimientos secuencializados que nos garantizan la solución, pero para ello tenemos que seguir pasos, ¿no? Pasos a detalle. No debemos obviar porque caso contrario no llegamos a la respuesta. La estrategia de ensayo y error nos hace la solución, va eliminando de forma gradual lo incorrecto para llegar a la respuesta certera. Pero si te das cuenta, en el ensayo y error es probabilístico, es aleatorio, azarosa. Aquí, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que muchos de nosotros utilizamos esta estrategia de ensayo y error para encontrar soluciones, pero basándonos en tanteos. Oye, mira, estoy con dolor de estómago, ¿por qué no pruebas con unas hojitas de orégano? No me funciona. Ah, pero dicen que la ruda es muy bueno. Entonces yo estoy utilizando, ¿no?, este tipo de estrategias, procedimientos, para ver cuál de ellas a mí me funciona. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy utilizando la estrategia de ensayo y error. Pero también podemos utilizar la recuperación de información. Aquí simplemente acudimos a nuestra memoria a largo plazo para poder ver cuál es la solución correcta, certera, ¿no? Entonces, acudimos ya a la información que antes nos ha resultado. Como yo les decía, ¿no? Si estoy caminando y veo que voy a ser víctima de un asalto, pero yo sé lo que me funciona es que empiezo a hablar en voz alta como si estuviera, ¿no?, encontrándome con un amigo, elevo la voz, lo llamo y resuelvo el problema. Cada vez que alguien se me acerca, llamo, hablo en voz alta y el ladrón se va. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando una estrategia llamada recuperación de información. ¿Ok? Entonces, estas estrategias vamos a utilizarlas. Vamos al ejercicio 3. Dice, Ana y María son amigas y aficionadas al origami.
el arte de plegar papel para, ¿no?, crear figuras de diversas formas. Al enterarse de la aparición de una nueva técnica de origami para piezas móviles, deciden darse un plazo de una semana para aprenderla y ver quién puede realizarla mejor. Ana ha encontrado tutoriales en video que muestran la nueva técnica. Por otro lado, María, desde que comenzó el plazo, ha intentado realizar diferentes formas de armado con la nueva técnica, explorando lo mejor posible. Se puede decir que Ana emplea, ¿qué estrategia estará empleando Ana? Y María, ¿qué estrategia estará aplicando? ¿Quién me dice la respuesta de este ejercicio 3? Algoritmo y ensayo de error. La E. La E, ¿no? A ver, vamos a ver, me dice aquí, estoy utilizando, claro, Ana está utilizando el algoritmo. Porque está siguiendo pasos secuenciados para aprender. Correcto. Pero, si te das cuenta, María, no, dice acá, explora cuál es la mejor. Es decir, cuál funciona para ella. Ensayo, ensayo y error. Por lo tanto, aquí la respuesta vendría a ser la letra E. Entonces, en el 3 no tenemos mucho problema. Vamos en el ejercicio 4, que es algo similar, pero esta vez voy a poder yo, de repente, enmarcarlo mejor para poder, ¿no?, decidir, bueno, esto es lo correcto o incorrecto, o cuán difícil es. Miren acá, dice, para resolver un problema, la función elaborativa desarrolla estrategias. Vamos. Chicos, ¿cuál es la respuesta del ejercicio 4? Dice acá, Petronila intenta varias configuraciones en su nueva cámara fotográfica para obtener la mejor calidad de la imagen. ¿Eso qué vendría a ser? Ensayo y error. Ensayo y error. El ensayo y error. ¿No es cierto? Muy bien. Simplemente está probando. Pero en el B dice, Yang elige invertir acciones de empresas tecnológicas. Heurística. Heurística. La heurística, ¿no? Porque ha leído que generalmente tiene un buen rendimiento. ¿De qué se basa? ¿De qué se está basando Yang? ¿En qué se basa? Mira, dice invertir acciones de empresas porque ha leído que generalmente tiene buen rendimiento. Se basa en otras fuentes. Recuerda que él está usando un atajo mental. Y ese atajo mental está centrado en la heurística representativa, que nos conlleva muchas veces a los estereotipos. Y nosotros nos guiamos mucho con esos estereotipos y probablemente en algún momento nos permite encontrar soluciones, pero muchas veces no. Por lo tanto, aquí Yang está pues utilizando una estrategia probabilística, ¿no? La llamada heurística. Muy bien, esa es la respuesta. Y luego dice, Luis sigue un protocolo detallado para diagnosticar y reparar un fallo complejo en el sistema hidráulico de una refinería en Ica. ¿Eso qué vendría a ser? Algoritmo, ¿no? Algoritmo. Entonces, miren, este tipo de ejercicios que no podrían darse ya sea en la forma presentada como en el 3, también, ¿no? En el 4 nos va a permitir de repente tener mayor claridad sobre la forma de cómo yo puedo resolver un problema. Recuérdate que cuando nosotros resolvemos un problema, estamos aplicando una función. ¿Qué función aplicamos cuando resolvemos un problema? Una función representacional, una función elaborativa. Chicos, ¿qué función estamos aplicando? La función elabora, función elaborativa. La función elaborativa. Te pueden ir planteando todo y dicen, a ver, José aplicó la estrategia heurística para resolver un ejercicio. Podremos decir que él ha aplicado en el pensamiento o en el pensamiento activado la función. Ya está, mira, se armó otro ejercicio, pero ya no me están hablando de la estrategia, sino en base a las estrategias han ido preguntándome sobre sus funciones, que es la función elaborativa. Muy bien, vamos entonces al siguiente.
Siguiente ejercicio. Recuerden ustedes, cuando nosotros hablamos acerca del pensamiento, el pensamiento se va a ir plasmando a través de nuestro lenguaje. Nosotros vamos a poder expresar nuestro pensamiento a través de esta herramienta psicológica. Y cuando hemos hablado de lenguaje, hemos hablado de etapas, de una etapa lingüística y una etapa prelingüística. Y la etapa lingüística empezaba del año y vemos, pues, ¿no?, cómo se ha ido desarrollando el lenguaje. Este lenguaje holofrásico que va en los primeros años hasta el año y medio, del año y medio hacia los 2, la explosión del lenguaje, luego viene la telegráfica y de 3 a 6 años el habla egocéntrica. Eso es muy importante. Se dice que el lenguaje es un indicador de cómo está desarrollándose el pensamiento en el niño, en el adolescente, en el adulto. Por lo tanto, muchas veces cuando nos dicen, oye, mira, esta persona habla de forma fluida, y muchas veces lo relacionan, es que es muy inteligente. Lo relacionan de manera inmediata. Fíjense ustedes, la manera como manipulamos rápidamente la información y cómo la expresamos, la relacionan con la inteligencia. Pues se dice que la inteligencia es un rasgo, ¿no?, que hace que una persona piense y pueda resolver problemas. Entonces, en el ejercicio 5 está relacionado justamente con este rasgo, que es la inteligencia, que ya lo hemos desarrollado hace poquito. Y cuando hemos hablado acerca de la inteligencia, hablamos de las teorías clásicas y las teorías contemporáneas. Dentro de las teorías clásicas habíamos encontrado las teorías psicométricas, representado por Binet. Tenemos a Tolstói. Pero cuando nosotros hablamos de Tolstói, Binet, tenemos también acá a Charles Spearman, fíjense ustedes, todos ellos sostenían de que nuestra inteligencia tenía un basamento de carácter biológico, ¿no? Y es por ello que plantean justamente sus teorías. Aquí, por ejemplo, Charles Spearman nos va planteando su teoría bifactorial, donde sostiene que existía una inteligencia general y que esta inteligencia general se desarrollaba hasta los 12 y que a partir de los 12 ya empieza a desarrollarse la inteligencia específica, ¿no?, en la cual ya cada individuo le va a dar preferencia, interés hacia un ámbito, hacia un área, y eso va a dar lugar a su potencial o desenvolvimiento en ese área. Pero todo estaba determinado por el factor general. En cambio, Tolstói nos habla ya no de una teoría bifactorial, sino multifactorial. Él dice que tenemos 7 habilidades, ¿recuerdas? La visoespacial, la habilidad verbal, la fluidez verbal, la memoria, el razonamiento, la habilidad perceptual, 7 que son independientes. Entonces, como son independientes, cada uno se potencia de forma individualizada. En cambio, la bifactorial señala de que no, que la general, la que está presente cuando nacemos, es la que va a ir encaminando y seleccionando toda la información dentro de nuestro medio para poder lograr una mejor adaptación. De acuerdo a estos planteamientos, vamos al ejercicio 5, que nos dice lo siguiente. De acuerdo con los planteamientos de Tolstói, la inteligencia está formada por actitudes mentales primarias, que son 7, independientes. La teoría bifactorial de Charles Spearman propone que el factor G es la base de la actividad intelectual, innato, y constituye el fundamento del factor específico. Hasta aquí todo es teoría, ¿no?, de lo que ya está dentro de su separata. Dice, aplicando la teoría multifactorial, o sea, la teoría de Tolstói, para analizar la teoría bifactorial, la inteligencia sería considerada como. ¿Cómo sería considerada la teoría bifactorial según la teoría multifactorialista? ¿Qué me dicen ustedes? La inteligencia sería considerada como un ¿qué? Chicos, ¿están ahí? Jóvenes, en el ejercicio 5, Ya sí. la C. ¿Por qué? Específico. Ajá. El La B. factor
A ver. ¿Por qué la B, la C? A ver, miren. La inteligencia, me dice el factor específico. ¿Por qué me dijeron que era el factor específico? Porque el factor específico son las tareas verbales, numéricas, espaciales y mecánicas. Mira, acá justamente me piden que yo aplique, ¿no?, la teoría justamente multifactorial en el cual me señala de que nuestras habilidades son independientes entre sí. Entonces me dice, con esta teoría analiza la bifactorial. Pero la bifactorial nos habla de una inteligencia general y una inteligencia, el factor G y el factor S. Por lo tanto, me dice, la inteligencia sería considerada como un ¿qué? Para ellos, estas inteligencias, según la teoría multifactorial, serían independientes. Entonces, la inteligencia sería como un factor específico, porque cada uno de estos son independientes y no estaría concatenada pues a algo ya más holístico, como lo iba planteando, ¿no?, la teoría propiamente bifactorial. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿Chicos? Sí, Sí, profesor, se seguimos entiende. aquí. Sí. Tienen que decir, sí, no se entiende, profesora, deme otro ejemplo. Tienen que ser así. Miss, por favor, ¿podría dar otro ejemplo? Claro. Disculpen, mi garganta está un poco... Aquí, por ejemplo, no, aquí lo único que yo les voy a pedir que entiendan, según son independientes, 7 que son independientes. Yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que es la habilidad visoespacial. La habilidad visoespacial nos dice que las personas pueden tener la capacidad de poder establecer configuraciones en el espacio de forma rápida, como en este caso son de repente tenemos a lo que construye, a los arquitectos, a los diseñadores. Un diseñador es distinto que un arquitecto, porque cada uno, a pesar que va a desarrollar una habilidad, pero cada uno dentro de su campo es diferente. Pero fíjense, ¿qué nos diría la teoría bifactorial? Ok, si tú has desarrollado esa habilidad visoespacial, es porque quien ha determinado todo ello es tu factor general. Es decir, ese factor general vendría a ser el visoespacial, tus habilidades visoespaciales, y tu factor específico vendría a ser tu capacidad, en este caso, de desarrollarte adecuadamente en el diseño. Pero dice, esta habilidad visoespacial, así como estuvo en el diseño, podría estar, por ejemplo, en el campo de la geometría, podría estar en el campo, en este caso, del sector naturalista, podría estar en el campo sinestésico, es decir, podría estar en varios arraigado. ¿Por qué? Porque como es general, es el que va a ir movilizando esta habilidad en las otras. Eso es lo que nos va a ir planteando la teoría, ¿no? ¿Quién? Bifactorial, porque señala que la general es la que determina todo y se moviliza a través de la específica. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo, pero si tú analizas con la multifactorial te dice, bueno, no, la teoría bifactorialista, las inteligencias van a ser independientes, ¿no? Y la inteligencia sería considerada, el factor general sería considerado como el factor específico, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, simplemente un parangón. Muy bien, pasamos a la 6, antes que nos gane el tiempo. En la 6, por ejemplo, en esas teorías hemos hablado, en la teoría 5, toda esta teoría, si te das cuenta, son teorías clásicas. Pero cuando hablamos acerca de la inteligencia desde la perspectiva contemporánea, vamos a ir encontrando que se forma y se desarrolla. Aquí encontramos a la teoría triárquica, ¿no?, de Robert Stenberg, la inteligencia, hablamos analítica, tenemos la inteligencia creativa y la inteligencia práctica, ¿ok? Y también tenemos a la de Howard Gardner, las inteligencias múltiples, de Daniel Goleman, la inteligencia emocional,
tenemos la teoría piagetiana, la teoría endógena de Piaget y la teoría pues, socioculturalista de Vygotsky. Pero esas son las contemporáneas. Dentro de, y aquí tenemos, a ver, no. Entonces, pero, ¿para qué te estoy haciendo acordar ello? Para poder de repente diferenciarlo y recordar con el ejercicio 6. Recuerda que los teóricos clásicos vamos a encontrar también a Cattell, que nos habla de su teoría dualista de la inteligencia cristalizada con la inteligencia. La inteligencia cristalizada tiene que ver con el cúmulo de información, conocimientos, y la inteligencia fluida tiene que ver con el razonamiento. ¿Ya? Entonces vamos al ejercicio 6. Dice, Leonor es una arqueóloga experta en historia antigua y técnicas de excavación. Explica las diferencias entre civilizaciones antiguas y métodos de preservación de artefactos. Además, usa su razonamiento lógico para descubrir sitios arqueológicos y resolver problemas inesperados. Según Cattell, ¿qué tipo de inteligencia se evidencia? ¿Qué tipo de inteligencia estará presente aquí? La C. La C. Ya sé. ¿No? Él dice la C, ¿con qué ganas? La cristalizada y la inteligencia fluida. Pero eso es según Cattell. Si yo te hubiera dicho según Robert Stenberg, ¿cuál sería la respuesta? ¿Habría respuesta o no habría respuesta? Chicos. No creo, No. porque la primera es analítica y la Correcto. segunda creo es... ¿cómo se Y dice además eso? usa su razonamiento lógico, dice, para descubrir sitios arqueológicos, resolver problemas inesperados. Resuelve problemas inesperados. Descubre sitios arqueológicos. ¿Eso qué es? Creativa. Creativa. Eso es Ajá, sería analítica y creativa. No hay respuesta, pero ¿podrían plantearte así o no? También. Tienes que recordar nada más, fíjense. Vamos a la 7. En la 7 nos dice acá, Rafaela, una adolescente de 12 años, acaba de terminar el año escolar con alegría y buenas notas. Reflexiona sobre las actividades que realizará durante el día. Primero, completará el árbol de Navidad de Nueva Tendencia que acaba de adquirir en casa junto a su hermano, aunque ya han avanzado bastante. Luego llamará a su abuela para informarle que pasará el fin de semana en su casa. Después se asegurará de preparar su ropa, especialmente sus nuevas zapatillas, para salir de compras con su abuela. Por la noche disfrutará de una reunión virtual con sus mejores amigos donde organizarán junto una fiesta de fin de año. Este caso se puede afirmar que aplica la teoría de Jean Piaget. Rafaela está utilizando ¿qué tipo de pensamiento? Según Jean Piaget, recuerda, nos habla de su teoría profesora endógeno, ¿no? Nos habla de su teoría, ¿no? De la epistemología genética, que va aprendiendo por sí mismo. Y que nuestro pensamiento pasa por 4 estadios, ¿recuerdan? Sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y formales. Dentro de este pensamiento formal habían características. El formal empieza a partir ya de los 11 hacia adelante. Su capacidad hipotético-deductivo, ¿no? Proyección a futuro, es decir, establece ya una representación simbólica de forma más abstracta. Entonces, ¿aquí qué está ocurriendo, Rafaela? Rafaela, ¿qué está haciendo? Aquí, acá Rafaela, por ejemplo, está haciendo planes, se está proyectando, ¿no? ¿Qué es lo que ella va a realizar en determinadas situaciones? ¿No? Lo que va a hacer, ¿no? Está, como dice su compañera, está haciendo supuestos, está activando su pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué haré? Lo que haré, ¿no? Dentro de toda esta actividad. Hace una secuencia de acciones de lo que probablemente vaya a hacer debido a ese pensamiento abstracto. Y ese pensamiento abstracto le va a permitir, ¿no? Plantearse suposiciones, ¿no? Supuestos, hipótesis, ¿no? Y va a deducir, mira, después de esa actividad voy a hacer lo otro y así sucesivamente. Entonces, según Piaget, estaría dentro de
estas operaciones formales que le va a permitir realizar o activar su pensamiento hipotético-deductivo. ¿Se entiende? ¿Podría repetir qué era hipotético deductivo? El hipotético, recuerda que el pensamiento hipotético-deductivo quiere decir que tú tienes la capacidad de plantear supuestos, pero activando tu razonamiento de deducir, ¿no? Deducir, inferir lo que puede ir pasando ante una situación que tú has planteado. El pensamiento hipotético deductivo. Cuando yo te digo, por ejemplo, si yo no estudio, ¿qué me va a pasar? A ver, si tú no estudias, ¿qué va a pasar? Notas. Voy a tener bajas calificaciones, no voy a ingresar. Eso es tu pensamiento hipotético deductivo. Es decir, son posibilidades ante la situación que se está generando. Estás infiriendo, pero estás infiriendo supuestos, lo que probablemente pueda pasar debido a tu capacidad de establecer tu representación abstracta. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos al 8. Dice ahí, una niña de 5 años está dibujando en su cuaderno y le dice a su crayón, crayón, dibuja una mariquita hermosa. Tú puedes hacerlo, eres el mejor crayón del mundo. Considerando las etapas de Piaget, señala el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En este caso, a ver chicos, en este caso estamos en inteligencia. El caso en mención ilustra el egocentrismo característico del estadio preoperacional. ¿Aquí está presente el egocentrismo? No, porque el egocentrismo, eso es falso, es falso. Acá dice, la niña está demostrando animismo, atribuyendo vida y capacidades a los objetos inanimados. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ahí sí, ¿no? Le está dando vida. La niña evidencia la capacidad de clasificar propio de las operaciones concretas. La niña se encuentra en la etapa de las operaciones concretas. Falso, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es? Preoperacional. Ya está, ahí está. Fácil o difícil. ¿Ya saben la respuesta o le tengo que dar la respuesta? Sí, muy La bien. Ahí está. La B. La B está ahí. Último, ustedes mismos, dice. Aquí vamos a recordar a Gardner. Nos dice, al terminar la secundaria, Fernando demuestra una gran habilidad para guiar a las personas hacia la adopción de ideas o creencias. Por su parte, Gerardo a menudo logra una profunda introspección, reflexionando y llegando a sus propias decisiones, además de ser muy autocrítico. Según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, Fernando tiene la inteligencia denominada, en cambio Gardner nos habla de 8 tipos de inteligencia, ¿no? La lingüística, tenemos la matemática, la visoespacial, la sinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista. ¿Cuál de ellas está presente aquí? La A. La La, ¿no? Sí, La inter. Correcto. ¿Por qué, profesor? Acá dice, pues, la habilidad de guiar, de persuadir, la capacidad de relacionarnos con los demás, interpersonal. Y la intra, entender mis propias emociones. Y esto está centrado con, acá, esta inteligencia. Recuerda que la inteligencia interpersonal e intrapersonal son prácticamente puntos o pilares del cual se va a ir desarrollando la inteligencia emocional. ¿Ok, chicos? Vamos a darle la clave por si no han marcado, por si marcaron otro. Ahí están las respuestas. Si tienen dudas, está aquí la orientación y consejería psicopedagógica para poder sacar algún tipo de cita. Y si no hay dudas, no hay consultas, estaríamos terminando nuestra sesión por el día de hoy. Te escucho. La pregunta 7, ¿qué semana sería? A ver tú, ¿qué semana sería? Hipotético deductivo. Operaciones formales. ¿De qué estaríamos hablando? Pensamiento. Inteligencia. Piaget nos habla de cómo desarrollamos el pensamiento. ¿Recuerdas? De etapa sensoriomotriz,
preoperacional, operaciones concretas, y estas son las operaciones formales. Ya, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Y no te preocupes, profesora, pero eso me olvídate. Recuerda que en desarrollo humano ese punto se va a ir abordando con mayor extensión. Pero igual se le da para que no estén preparados para el examen. Que tengan una buena tarde, practiquen, cuídense mucho. Gracias, Miss, cuídese. Igual, Pero, cuídense. gracias. Gracias, profesora.